Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando en nuestro resultado de aprendizaje número 5. En este caso, pues, de nuestra carrera, manejo y soporte de sistemas informáticos. Y en este resultado de aprendizaje, pues, estamos trabajando lo que es el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Para ello, dentro de la plataforma de aulas virtuales, pues ustedes ya van a encontrar habilitada la sección de donde están los contenidos para la presente semana. Estamos en la semana del 2 al 8 de noviembre. Hoy estamos sábado 7 de noviembre y pues dentro de la plataforma ya se encuentran los temas detallados con cada una de las actividades a realizar. Como primer punto, lo que les comparto pues es la parte de un video acerca de cómo realizar el mantenimiento de una computadora, la importancia, las medidas de seguridad. Es un resumen así bien básico de este procedimiento en cuanto al mantenimiento del equipo de cómputo. Más adelante, pues la primera actividad en la que tienen que trabajar es un foro donde deben de agregar comentarios relacionados a la aplicación del mantenimiento, ¿verdad? ¿Por qué es importante aplicar un mantenimiento y cuál es el proceso principal o la forma de poder realizar este tipo de mantenimiento de computadoras? Entonces, ahí en la plataforma nosotros vamos a encontrar estas opciones para que podamos trabajar con los temas de esta semana. Para esta semana, ahí en WhatsApp, pues ya les compartí que nos quedan exactamente 3 clases. Vamos a revisar según nuestra programación cuándo es que nosotros terminamos esta formación. Recuerden, haciendo énfasis de que tenemos pendientes algunas prácticas, pero durante este año pues terminaríamos nuestra carrera de manejo y soporte, la tenemos programada para terminar la fecha. Estamos en nuestro evento 9905 el 21 de noviembre, ¿sí? Entonces nos quedan después de este sábado 2 sábados más, sábado 14 y sábado 21 para concluir con los temas de nuestra carrera. Y lógicamente, pues hacer énfasis en que luego de esto, pues nos tocaría verificar el proceso de nuestras prácticas que tenemos pendientes, que les había comentado yo que se van a estar realizando el siguiente año. Entonces, yo espero que ustedes hayan podido aprovechar de la mejor forma posible estos contenidos teóricos que principalmente pues son para fundamentar nuestra teoría en cuanto al procedimiento que vamos a estar aplicando a la hora de estar realizando ya nuestras prácticas o poniendo en práctica muchos de los procedimientos que son necesarios a la hora de trabajar o manejar sistemas informáticos y que nosotros pues como especialistas del tema pues debemos de conocerlos. En este caso pues nuestra carrera al inicio les dije que se enfocaba en que nosotros podamos manejar un sistema informático y que nosotros podamos dar soporte en relación al uso de dichos sistemas informáticos. Y la continuidad de esta carrera pues sería el técnico en reparación para que ya no solo tengamos la parte de manejo, sino que también tengamos conceptos relacionados al soporte y reparación de equipos informáticos, principalmente de computadoras, tanto de hardware como de software. Y entonces para esta semana tenemos acá la parte del proceso de resolución de problemas de hardware de computadoras. ¿Cómo nosotros vamos a resolver problemas que se puedan presentar? Que en este caso pues son problemas básicos, problemas que nosotros como parte del manejo pues debemos de conocer. No es necesario que seamos unos técnicos en reparación para tratar de resolver algunos problemas sencillos. Por lo tanto, pues ahí en la plataforma ya les dejé yo los recursos, un archivo sobre problemas comunes de computadoras, otra página sobre fallas y soluciones de hardware de computadoras y un video sobre problemas y soluciones comunes de hardware para que ustedes lo puedan tener como referencia a la hora de estar realizando algún procedimiento en la parte de resolución de problemas de hardware. Ahí hay 2 actividades. En este caso, pues tenemos una relacionada al tipo de preguntas del técnico, que es lo que vamos a ver en un ratito, y una evaluación corta sobre resolución de problemas de hardware. Entonces, este sería el contenido para trabajar durante la presente semana o en nuestra presente clase, que recuerden que
Terminando la clase, pues ustedes pueden empezar a trabajar o desarrollar esas actividades que ya aparecen ahí dentro de la plataforma. Entonces, para desarrollar los temas del día de hoy, pues yo me voy a apoyar de la plataforma de NetAcad de Cisco, donde encontramos este procedimiento. Las semanas anteriores, pues estuvimos viendo lo que era el mantenimiento preventivo, qué era el mantenimiento preventivo, cómo se desarrollaba, cuáles son las diferentes etapas en relación al plan de mantenimiento, cómo lo podemos crear, por qué es importante el mantenimiento preventivo. Aparte del mantenimiento preventivo, pues logramos observar otros tipos de mantenimiento que se les pueden aplicar a las computadoras y luego de eso pues también vimos algunas técnicas de mantenimiento así como las herramientas necesarias para poderlo aplicar. Entonces hoy vamos a iniciar con lo que es el proceso de resolución de problemas y como punto principal nos vamos a basar en los pasos del proceso de resolución de problemas. Hay algunos pasos en concreto que nosotros debemos de aprender a solucionar. Pero como primer punto, pues tenemos aquí, dice la introducción a la resolución de problemas. La resolución de problemas requiere un enfoque lógico y organizado de los problemas de una PC y de otros componentes. En ocasiones surgen problemas durante el mantenimiento preventivo. Ya terminamos de ver el mantenimiento preventivo. Puede ser que a la hora de que nosotros terminemos de dar ese mantenimiento preventivo, nos surja algún error, ¿verdad? De repente la computadora estaba funcionando bien, yo le di su mantenimiento preventivo y a la hora de que la quise encender, ya no dio. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos problemas que se nos pueden presentar? O bien sea en el mantenimiento preventivo o más adelante que nuestra máquina dejó de funcionar. Entonces debemos de nosotros tener las capacidades para solucionar problemas, en este caso presentados por computadoras, pero problemas básicos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice por acá. Otras veces es posible que un cliente se ponga en un contacto con usted por un problema. Un enfoque lógico de la resolución de problemas le permite eliminar variables e identificar las causas de los problemas en un orden sistemático. Hacer las preguntas apropiadas, probar el hardware correcto y examinar los datos adecuados lo ayuda a comprender el problema y elaborar la propuesta de solución. Sí, entonces aquí lo ideal es que nosotros, si vamos a resolver un problema de nuestros equipos, pues tenemos que hacer las verificaciones necesarias, examinar cada uno de los dispositivos para que nosotros pues en un punto determinado pues lleguemos a comprender cuál pudo haber sido el problema y cuál va a ser su mecanismo de solución, ¿sí? Entonces, ahora bien, si es una persona extra o una persona como nuestro cliente, el que nos va a consultar para poder, en este caso, pues resolverle un problema, tenemos que tener las preguntas adecuadas o idóneas. Entonces, en esto se basa este proceso de resolución de problemas, en que nosotros podamos realizar un análisis adecuado para poder resolver un problema. Pero ¿cómo podemos nosotros resolver problemas de computadoras? Para poder resolver los problemas de una computadora, pues en primer lugar debemos de conocer cuál es el funcionamiento de cada uno de los dispositivos. Esto se los vuelvo a repetir, ¿verdad? Al inicio, cuando estábamos viendo los componentes de la computadora, yo les decía que teníamos que conocer cada uno de los componentes, su forma de funcionamiento y sus diferentes características, para que en este caso, pues, a la hora de tratar de identificar un problema, sin ninguna dificultad, pues lo pudiéramos realizar. Muy bien. Continuamos entonces y dice, la resolución de problemas es una aptitud que se perfecciona con el tiempo. Cada vez que soluciona un problema, gana más experiencia. Esto es muy importante, ¿verdad? De que a veces nosotros no vamos a tener el conocimiento de qué problema se presentó y probablemente ni la posible solución. Pero conforme nosotros vamos enfrentándonos con nuevos problemas, vamos adquiriendo nuevos conocimientos y nuestra experiencia va creciendo y a través de ella, pues nosotros podemos más adelante darle solución a otro tipo de problemas. Dice,
lo que incrementa sus aptitudes de resolución de problemas y aprende cómo y cuándo combinar u omitir pasos para llegar a una solución rápidamente. El proceso de resolución de problemas es una guía que se modifica para adaptarse a sus necesidades. En esta sección se presenta un enfoque de la solución de problemas que puede aplicar tanto a hardware como a software. Entonces, aquí en este proceso de resolución de problemas no nos vamos a enfocar únicamente a problemas de hardware, sino que también en algún punto determinado, pues vamos a tratar de identificar algunos problemas de software básico. Muy bien. Dice, antes de comenzar con la resolución de problemas, siempre tome las precauciones necesarias para proteger los datos de la PC. Algunas reparaciones como el reemplazo de un disco duro o la reinstalación de un sistema operativo puede poner en riesgo los datos de la PC. Haga todo lo posible por evitar la pérdida de datos mientras intenta realizar la reparación. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar algún procedimiento, recuerden que ya vimos la instalación de sistemas operativos y necesitáramos reinstalar, pues lo ideal es que nosotros realicemos alguna copia de seguridad para garantizar que los datos que se están trabajando dentro de dicho equipo no se van a perder. Luego de esto, pues dice acá la copia de seguridad de los datos, que es lo que les acabo de mencionar. Vamos a continuar por acá. Y como punto número 1, en los pasos del proceso de resolución de problemas, el punto número 1 se enfoca a la identificación del problema. Entonces, en el paso de la identificación del problema, dice que nosotros tenemos que tomar este paso como uno de los fundamentales. Va a ser el mecanismo que nosotros vamos a utilizar para poder detectar qué problema se está dando en ese sistema informático o en la computadora. Dice, durante este paso, reúna la mayor cantidad posible de información del cliente y de la computadora. Vuelvo a repetir, del cliente puede ser de la persona que nos esté visitando para resolver el problema o simplemente de nuestra computadora, ¿verdad? Nosotros debemos de analizar toda la información que se pudo ver involucrada para que nuestra computadora diera ese problema. Muy bien, entonces dice, etiqueta de la conversación. Al hablar con un cliente, siga estas pautas. Haga preguntas directas para reunir la información. No utilice jerga del sector, que en este caso está refiriéndose a no utilizar términos técnicos. No hable al cliente con tono despreciativo. No insulte al cliente. No acuse al cliente de haber causado el problema. En la figura 1 se detalla parte de la información que se debe obtener del cliente. Para ello, pues nosotros tenemos acá que para identificar el problema del cliente, pues necesitamos el nombre de la empresa, el nombre del contacto, la dirección, el número de teléfono, en relación a las configuraciones de la computadora, el fabricante de la computadora, qué modelo de la computadora, qué tipo de sistema operativo maneja, si tiene algún entorno de red y un tipo de conexión. Descripción del problema. Para describir el problema, pues vamos a utilizar lo que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Los mensajes de error que pudo habernos ocasionado la computadora, las secuencias de sonido, las luces LED y el post. Si se recuerdan, pues ahorita que estábamos viendo la parte del BIOS, nos vimos este procedimiento de arranque donde pudimos identificar nosotros que el método post que utiliza nuestro BIOS, pues nos va a dar algunos códigos de error a través de mensajes o también a través de secuencias de sonido, ¿verdad? Para entender mejor las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, se describen de la siguiente forma. Las preguntas abiertas les permiten a los clientes explicar los detalles del problema con sus propias palabras. Utilice preguntas abiertas para obtener información general. Entonces, una pregunta abierta va a ser aquella donde nosotros le vamos a dar la libertad a la persona con la que estamos hablando de que pueda expresarse, de que nos pueda comentar con sus propias palabras
cuáles fueron las características de por qué se dio ese problema. Dice, sobre la base de la información que obtenga, el cliente puede preguntar o continuar con preguntas cerradas. Por lo general, las preguntas cerradas requieren un sí o un no por respuesta. Este otro tipo de preguntas o las preguntas cerradas son aquellas que se van a caracterizar por no tener la apertura para dejar que la persona con la que estamos conversando nos dé su punto de vista, sino que acá lo único que nos va a poder responder es un sí o un no, que por lo regular esas son las dos respuestas que se pueden obtener de las preguntas cerradas. Y con eso pues ya nos centramos en información más concreta. Registro de las respuestas. Para registrar la información del cliente en la solicitud de trabajo, en el registro de reparaciones y en el diario de reparaciones, tome nota de todo lo que considere que pueda ser importante para usted o para otro técnico. Con frecuencia los pequeños detalles llevan a una solución de un problema complicado o difícil. Códigos de sonido. Volvemos a repetir acá. Cada fabricante de BIOS tiene una secuencia de sonidos exclusiva. Una combinación de sonidos largos y cortos para indicar fallas de hardware. Al realizar la resolución de problemas, encienda la PC y escuche a medida que el sistema lleva a cabo el post. La mayoría de las PC emiten un sonido para indicar que el sistema se está iniciando correctamente. Si hay un error, es posible que escuche varios sonidos. Registre la secuencia del código de sonido e investigue el código para determinar la falla específica. La información del BIOS, que también es otra información que podemos tomar como principal. Si la computadora arranca y se detiene después del post, investigue la configuración del BIOS. Es posible que no se detecte un dispositivo que esté configurado o que no esté configurado correctamente. Consulte los documentos de la placa madre para asegurarse de que la configuración del BIOS sea la correcta. El visor de eventos, cuando ocurren errores del sistema de usuario o de software en una PC, el visor de eventos se actualiza con información de los errores. La aplicación visor de eventos que se muestra en la figura 2, que es esta que nosotros podemos observar por acá, registra la siguiente información del problema. ¿Qué problema ocurrió? La fecha y hora del problema, la gravedad del problema, el origen del problema, el número de ID del evento, qué usuario estaba conectado cuando ocurrió el problema. Si bien el visor de evento muestra detalles sobre el error, es posible que necesite continuar investigando para encontrar la solución. El administrador de dispositivos, que es otro de las ubicaciones a la cual nosotros podemos acceder. Dice, se muestra en la figura 3, vamos a ir a la figura 3 y aquí tenemos el administrador de dispositivos. Muestra todos los dispositivos configurados en una computadora. El sistema operativo marca los dispositivos que no funcionan correctamente con un icono de error, un círculo amarillo con un signo de exclamación. Indica que el dispositivo tiene un problema, un círculo rojo con una X señala que el dispositivo está deshabilitado y un signo de interrogación amarillo indica que el sistema no tiene información sobre qué controlador debe instalar para el hardware. Otra de las aplicaciones que podemos utilizar dentro de nuestro sistema, pues es el administrador de tareas y este lo vamos a observar en la figura número 4, que es este que vemos por acá. Muestra las aplicaciones y los procesos de fondo que están en ejecución. Con el administrador de tareas puede cerrar aplicaciones que dejaron de responder. También puede controlar el rendimiento del CPU y la memoria virtual. Ver todos los procesos que están en ejecución y obtener información acerca de conexiones de red. Y por último, pues nos habla también para la identificación del problema de las herramientas de diagnóstico. Realice una investigación para determinar qué software se encuentra disponible para ayudar a diagnosticar y solucionar problemas. Existen muchos programas para ayudarlo a resolver problemas de hardware. Por lo general, los fabricantes de hardware del sistema proporcionan sus propias herramientas de diagnóstico. Por ejemplo, los fabricantes de discos duros pueden proporcionar una herramienta para arrancar la computadora y diagnosticar por qué el disco duro no inicia el sistema operativo. Entonces, estas son algunas aplicaciones referentes a la identificación del problema. ¿Cómo nosotros podemos venir y aplicar este procedimiento como paso número 1 en la identificación del problema?
Muy bien, vamos entonces aquí a la actividad de identificar el problema. Estas preguntas las voy a hacer para ustedes, para que me ayuden a resolverlas. Por ahí tenemos a Carlos, a Harry y no sé quién otro es el que está por ahí. Entonces, las preguntas son las siguientes. Dice, tipo de pregunta y pregunta del técnico. Cuando nosotros preguntamos, ¿alguien más utilizó la computadora recientemente? ¿Qué tipo de pregunta es, Carlos? ¿Una pregunta abierta o una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada. Muy bien, vamos a colocar cerrada. Ustedes van a ir indicando, yo solo voy a ir colocando lo que ustedes me van diciendo. La siguiente dice, ¿recibió algún mensaje de error en la computadora? Harry, ¿qué tipo de pregunta sería esta? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. ¿Qué problemas tiene con la computadora o la red? ¿Qué tipo de pregunta es esa, Harry? Esa es pregunta abierta porque hay que explicar qué problema hay. Bien. ¿Puede reproducir el problema? Carlos, ¿qué tipo de pregunta sería? Cerrada. Cerrada. En el otro invitado o West es Aleida, creo, no sé. Días, profe, buenos días. Buenos días, es Aleida, ¿verdad? Sí, Muy bien, Aleida. A ver, para usted las siguientes preguntas. Dice, ¿qué software se instaló en la computadora recientemente? ¿Cree que es pregunta abierta o cerrada? es abierta. Abierta. La siguiente dice, ¿qué hacía cuando se identificó el problema? ¿Pregunta abierta o pregunta cerrada? Es Aleida, pregunta cerrada. ¿cambió la contraseña recientemente? Aleida, ¿pregunta abierta o cerrada? Es abierta. Las últimas dos para Carlos. ¿Qué cambios de hardware se realizaron en la computadora recientemente? ¿Pregunta abierta o cerrada, Carlos? Abierta. Y por último, ¿está conectado a la red en este momento, abierta o cerrada? Cerrada. Muy bien, entonces vamos a verificar para ver cuáles estuvieran acertadas y cuáles no. Por ahí la mayoría fueron acertadas, solo dos tenemos incorrectas. ¿Qué hacía cuando se identificó el problema? Es una pregunta abierta, porque aquí pues se deja la disponibilidad para que el cliente pueda expresar todo lo que él hacía cuando se dio ese problema. ¿Cambió la contraseña recientemente? Solo puede decir sí o no, por lo tanto sería una pregunta cerrada. Y de esta forma, así como acabamos de ver estas preguntas, pues son algunas de las preguntas que se pueden utilizar a la hora de que nosotros estamos en este paso del proceso de resolución de problemas cuando tratamos de identificarlo. Estas preguntas pues son específicas para podérselas expresar a la persona que nos esté visitando, que esté interesada en resolver el problema o que nos las hagamos nosotros mismos, ¿verdad? Para poder determinar cuál fue el problema que se pudo identificar en nuestro sistema o que se dio por lo que ahorita no está funcionando o dejó de funcionar cuando estábamos dándole el mantenimiento preventivo. El segundo paso dice de la siguiente forma, establecer una teoría de causas probables. En el primer paso, pues identificamos toda la información necesaria para poder determinar o para poder pasar a este segundo paso, donde nosotros ya establecemos una teoría de las causas probables. Dice, el segundo paso del proceso de resolución de problemas consiste en establecer una teoría de causas probables. Primero, haga una lista de los motivos más frecuentes por los que ocurriría el error. Aunque el cliente considere que hay un problema importante, se debe empezar con los problemas más obvios antes de avanzar a diagnósticos más complejos. Enumere las causas más sencillas y obvias al comenzar las causas y luego pues comenzar con las causas más complejas. De ser necesario, realice una investigación interna o externa. Quiere decir que si tenemos algunos apuntes o necesitamos navegar por internet para poder investigar sobre los problemas que se pudieron haber dado.
según los síntomas. Los pasos siguientes del proceso de resolución de problemas implican poner a prueba todas las causas probables. Entonces aquí en este segundo paso es donde nosotros establecemos qué pudo haber causado ese problema. Dice que vamos a empezar por los procedimientos más obvios para llegar hasta los procedimientos más complejos. Que de repente la computadora no encendía y alguien vino y la empezó a desarmar. Y tal vez la computadora lo único que tenía era que estaba desconectada de la energía eléctrica. O no había energía eléctrica en ese momento, por eso no daba la computadora. Pero alguien vino y ya empezó a desarmar la computadora. Entonces, por eso es necesario que nosotros empecemos por los problemas más obvios o las causas más obvias para que en algunos casos pues lleguemos hasta la parte más compleja y si no fue lo más obvio, pues sí ya vayamos avanzando un poquito más en relación a la complejidad del problema. Aquí nos muestra algunas posibles causas de teorías probables por las cuales se pudo ocasionar el incidente, ¿verdad? Que el dispositivo estaba apagado, que el interruptor de alimentación de un tomacorriente está apagado, el protector contra voltaje está apagado, las conexiones de cables externos están flojas, el disco sin arranque se encuentra en una unidad de arranque desasignada, el orden de arranque de la configuración del BIOS es incorrecto. Entonces, desde ahí tenemos que empezar, desde las causas más probables, verificando las conexiones y todo esto, pues vamos a establecer varias teorías. Pero las teorías se van a enfocar a la identificación de información que nosotros hayamos obtenido, ¿verdad? Lógicamente no vamos a revisar si nuestra computadora está conectada, si la computadora está encendida, ¿verdad? Eso sería algo ilógico porque si ya tenemos la computadora encendida es porque sí está conectada. Entonces esa causa o esa teoría se pasa por alto. A menos de que la computadora no encienda, entonces nuestro primer punto de verificación sería verificar que esté conectada. Y luego, entonces, en base a la información que hemos obtenido, así nosotros vamos a ir realizando nuestro proceso de establecimiento de teorías. Vamos a ir definiendo cuáles pueden ser las posibles causas por las cuales se dio el problema. Pueden haber muchas causas, nosotros vamos a empezar por las más obvias y luego, si es necesario, pues ya avanzamos a investigar en Internet por qué se pudieron haber dado esas causas o esos problemas. Entonces, en este punto hacemos nuestro gran listado de todas las teorías probables que nosotros vamos a aplicar más adelante. El tercer punto del proceso de resolución de problemas se enfoca en poner a prueba la teoría para determinar la causa. Luego de que ya hemos establecido varias causas, tenemos nuestro listadito, así como aparecía en la diapositiva anterior, ¿verdad? Aquí estaban todas las causas. Entonces, la siguiente es poner a prueba la teoría. Que en este caso, pues si verificamos la primera que decía que, veamos cuál era la primera. Decía acá, el dispositivo está apagado. Entonces la puesta a prueba sería encender el dispositivo, ¿verdad? Encender la computadora para garantizar que no estaba apagada. Y así nosotros vamos a ir poniendo a prueba cada una de las teorías. Dice, puede determinar la causa exacta mediante la puesta a prueba de las teorías de causas probables de una por vez, comenzando por la más rápida y sencilla. En la figura 1 se identifican algunos pasos comunes para determinar la causa del problema. Una vez que se identifica una causa exacta del problema, se deben determinar los pasos para resolver el problema. A medida que adquiera más experiencia en la resolución de problemas, completará los pasos del proceso con mayor rapidez. Por ahora practique todos los pasos para comprender mejor el proceso de resolución de problemas. Si no puede determinar la causa exacta del problema después de probar todas las teorías, establezca una nueva teoría de causas probables y póngala a prueba. Si es necesario, eleve el problema a un técnico con más experiencia. Antes de elevarlo, registre todas las pruebas que realizó, como se muestra en la figura 2. Muy bien, entonces en este paso, que es el tercero en el proceso de resolución de problemas, es donde nosotros ponemos a prueba todas las teorías. Si se dan cuenta, aquí se ponen a prueba las teorías del apartado anterior. Dice, asegúrese que el dispositivo esté encendido, asegúrese de que el interruptor de alimentación de corriente esté encendido, asegúrese de que el protector contra sobrevoltaje esté encendido, asegúrese de que las conexiones de cable externo estén bien fijadas, asegúrese de que la unidad de arranque designada sea de arranque, verificar el orden de arranque en la configuración del BIOS. Y entonces ahí ya se está poniendo, en este caso, a prueba cada una de las teorías.
Pero puede ser que nosotros hayamos determinado unas 5, 6, 7 teorías y que a la hora de que las pusimos a prueba, ninguna de ellas funcionó. Ninguna de ellas nos ayudó en este caso, pues, a resolver el problema. Si se diera este caso de que no nos funcionó ninguna de las teorías probables que nosotros utilizamos para poder establecer las causas, entonces volvemos a crear una nueva lista de teorías. Vamos a buscar, vamos a profundizar más sobre las nuevas teorías. Si llegamos hasta un punto donde nosotros, como estamos resolviendo problemas de forma básica, lógicamente vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a poder ir avanzando más porque no vamos a tener ese conocimiento. Entonces aquí lo que nos sugiere la presentación es que nosotros podamos venir y llevar nuestra computadora ya con un técnico de soporte, ¿verdad? Con una persona con más experiencia para que nos ayude a resolver ese problema que pudo presentar nuestra computadora. Pero nosotros ya hemos hecho un análisis anterior y tenemos registrado, como se muestra aquí en la figura 2, ya hemos registrado cuáles son las teorías que establecimos y cuáles son las que probamos y no nos funcionaron. Para que lógicamente lo tengamos como referencia para que el siguiente técnico pues no vuelva a probar esas, ¿verdad? Paso número 4. Dice, si en el paso anterior, que fue el paso número 3, cuando pusimos a prueba la teoría, encontramos la causa de por qué nuestra computadora ya no está funcionando, entonces pasamos al paso número 4, que es establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución. Y entonces acá dice, una vez que haya determinado la causa exacta del problema, establezca un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución. En algunas ocasiones el problema se puede resolver mediante procedimientos rápidos. Si el problema se corrige con un procedimiento rápido, verifique la funcionalidad total del sistema. Y si corresponde, implemente medidas preventivas. Si el problema no se corrige con un procedimiento rápido, continúe investigando el problema y luego vuelva al paso 3 para establecer una nueva teoría de causas probables. Entonces, cuando nosotros ya hemos puesto a prueba la teoría y nos ha funcionado, tenemos que verificar que en realidad el funcionamiento de nuestra computadora sea el óptimo. De repente solo en ese momentito funcionó y luego se vuelve a descomponer, ¿verdad? Entonces sería un procedimiento fallido. Tendríamos que volver a verificar todo para garantizar que sí está funcionando bien nuestro sistema. Dice, una vez que haya establecido un plan de acción, en este punto, en el establecimiento de un plan de acción, es donde nosotros determinamos qué es lo que vamos a hacer para resolver ese problema. Porque probablemente cuando pusimos a prueba nuestras teorías, nosotros solo lo hicimos con algunos mecanismos de prueba, que de repente detectamos que el disco duro ya no estaba funcionando bien y tomamos un disco duro prestado de otra computadora para probar y con ese disco duro sí dio. Lógicamente ahí solo hicimos una prueba. Ese disco duro que estábamos utilizando para la prueba que le hicimos a la computadora, lo tenemos que regresar a la otra. Por lo tanto, nuestro plan de acción sería adquirir un nuevo disco duro, ¿sí? Entonces, a eso se enfoca este cuarto paso del procedimiento de resolución de problemas. Que nosotros podamos establecer un plan con el cual nosotros le demos una solución por completo al problema que se pudo haber implementado. Dice, debe investigar soluciones posibles. En la ilustración se detallan posibles lugares de investigación. Divida los problemas grandes en problemas más pequeños que puedan analizarse y resolverse de forma individual. Ordene las soluciones comenzando por la más fácil y rápida de implementar. Haga una lista de posibles soluciones e impleméntelas de una por vez. Si implementa una posible solución y esta corrige el problema, revierta la acción realizada e intente con otra. Continúe este proceso hasta que encuentre la solución adecuada. Sí, entonces ahí nos muestra también en esta parte del establecimiento de plan de acción, cuando nosotros ya hemos encontrado la falla de nuestro sistema, pues, ¿qué vamos a hacer? Si no la llegáramos a encontrar, pues también nos sugiere que nosotros investiguemos en algunos otros lugares específicos para poder hallar el problema que se nos esté presentando en nuestro sistema. Entonces, este sería el cuarto paso en el proceso de resolución de problemas. Pasando al quinto paso, dice verificación de la funcionalidad total del sistema y si corresponde implementar medidas preventivas.
Una vez que se haya completado las reparaciones de la computadora, continúe el proceso de resolución de problemas con la verificación de la funcionalidad total del sistema y la implementación de medidas preventivas necesarias. La verificación de la funcionalidad total del sistema confirma que se resolvió el problema original y garantiza que no se haya creado otro problema durante la reparación de la PC. Siempre que sea posible, solicite al cliente que verifique la solución y la funcionalidad del sistema. Muy bien, entonces en este paso, en el paso número 5, es donde nosotros vamos a verificar, luego de que ya implementamos el plan de acción, ya realizamos la sustitución de los dispositivos que fueron necesarios cambiar y ya aparentemente nuestra computadora quedó funcionando bien. El paso 5 nos recomienda que nosotros podamos verificar cómo quedó nuestro sistema. Si de repente el problema que tenía antes ya no se tiene, pero ahora se tenga un nuevo problema. Entonces, esa sería una complicación, ¿verdad? Que de repente no encendía, ahorita ya encendió, pero no me da tal dispositivo. Entonces, debemos de verificar que en realidad el sistema funcione perfectamente bien. Luego de eso, pues, en este procedimiento se tienen que implementar algunas medidas preventivas. Las medidas preventivas se van a dar cuando, por ejemplo, nosotros detectamos que el problema se dio por alguna mala utilización. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué medidas preventivas vamos a utilizar? De repente se dañó nuestro teclado porque se le derramó algún tipo de líquido, porque la persona que estaba utilizando la computadora ahí mismo estaba tomando su café, ¿verdad? Entonces una medida preventiva sería recomendar que en el área de trabajo no puedan haber ni alimentos ni bebidas. Ahora bien, otra de las medidas preventivas sería de que de repente la computadora estaba en un escritorio, pero estaba muy en la orilla y a la hora de que alguien pasó, la pasó jalando y se cayó. Y a la hora de encenderla ya no dio porque el disco duro se dañó. Entonces venimos y sustituimos ese disco duro y nuestra medida preventiva a implementar sería el cambio de ubicación de donde se tenía la computadora, que se coloque en una ubicación más segura para evitar que se vuelva a caer. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro quinto punto en el proceso de resolución de problemas, la verificación de la funcionalidad total del sistema y si correspondiera implementar medidas preventivas. Van a haber algunos problemas que se van a dar porque pues el dispositivo llega a su tiempo límite de vida o por causas que son ajenas al uso de la computadora. Entonces, probablemente ahí no van a haber medidas preventivas que implementar porque no existen, ¿verdad? Pero en las que sí sea necesario implementar algunas medidas preventivas, pues nosotros como especialistas en el soporte debemos de sugerir cuáles serían las mejores formas de utilización. Y entonces con esto nosotros ya garantizaríamos en este paso 5 que se resolvió el problema, que la funcionalidad de la computadora es la adecuada y que se van a implementar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema. El último paso, el paso número 6, dice registrar hallazgos, acciones y resultados. Una vez que se completaron las reparaciones de la computadora, finaliza el proceso de resolución de problemas con el cliente. Explíquele al cliente el problema y la solución de forma oral y escrita. En la ilustración se muestran los pasos que se deben de seguir una vez terminada la reparación. Veamos qué pasos son los que se deben de seguir. En la parte de registrar hallazgos, acciones y resultados, analizar la solución implementada con el cliente, solicitarle al cliente que verifique que se haya solucionado el problema, proporcionarle todos los documentos pertinentes al cliente, registrar los pasos que se siguió para resolver el problema en la solicitud de trabajo y en el registro diario del técnico, registrar todos los componentes utilizados en la reparación, registrar el tiempo que llevó resolver el problema. Entonces, eso es el registro que nosotros debemos de llevar acerca de lo que nosotros tuvimos que implementar. Dice, verifique la solución por el cliente. Si el cliente se encuentra disponible, muéstrele cómo la solución corrigió el problema de la PC. Solicite al cliente que pruebe la solución y que intente reproducir el problema. Una vez que el cliente haya verificado que se resolvió el problema, puede completar los registros de la reparación en la solicitud de trabajo y en el diario. En el registro incluye la siguiente información:
la descripción del problema, los pasos para resolver el problema y los componentes utilizados en la reparación. Y entonces con este paso, con el paso número 6, se concluye el proceso de resolución de problemas. Este registro de hallazgos, acciones y resultados nos van a servir como garantía para que el cliente se dé cuenta que nosotros realizamos algunas actividades y qué tipo de actividades se realizaron, pero también nos sirve como referencia para que si más adelante llegara otra persona o llegara otro cliente con algunas características similares al problema que se nos presentó y que logramos resolver, pues tengamos un mecanismo de apoyo de cómo resolvimos ese problema. Ya que si nosotros no apuntamos, simplemente vamos a recordar que alguien más vino con el mismo problema, pero probablemente no recordemos cuál es la solución. Entonces es recomendable que nosotros tengamos nuestra bitácora, nuestro diario del técnico, para que tengamos dentro de ese diario registradas cada una de las acciones que se fueron implementando para solucionar dicho problema. Y con eso pues estaríamos llegando al final del proceso de resolución de problema, el cual se define o se describe en 6 pasos. 6 pasos que nos van a ayudar a nosotros a determinar de qué forma podemos resolver problemas. Recuérdense que nuestra carrera pues no se enfoca en reparación, pero sí podemos solucionar algunos problemas básicos. Es por eso que dentro de una de las diapositivas pues se nos recomendaba si nosotros no podemos resolver un problema porque sobrepasa nuestras capacidades, pues ya visitamos a una persona con mayor experiencia, ¿sí? Y entonces eso sería en cuanto al proceso de resolución de problemas en hardware de computadoras. Aquí la tarea para esta semana, pues si se dan cuenta, no hay una tarea como tal, no hay una actividad que subir, sino que únicamente la tarea va a ser resolver esta evaluación corta que se enfoca a la resolución de problemas, pero enfocándose al funcionamiento de cada uno de los dispositivos, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por ahí veo que ya se nos agregó Donaldo. Entonces, dudas, preguntas relacionadas al tema que nos tocó trabajar el día de hoy o a temas anteriores, este sería el momento en el que podemos resolverlos. Profe, yo tengo una pregunta o una duda. Sí, dígame, Aleida. Y nosotros, como dice usted que los lunes estamos más atrasados, entonces no sé cuánto nos falta todavía. Ah, los del lunes sí les hace falta como 3 clases más. Digamos, con ustedes, con los de sábado, terminamos el sábado 21. Ajá, Con los de lunes terminamos el lunes 7 de diciembre. ajá. Tenemos como 3 clases atrasadas con los de lunes, si no estoy mal, algo así. Entonces, por eso con ellos hasta el 7 de diciembre terminamos. Sí, pues, profe, sí, porque estaba bien de las tareas también, porque sí, por ejemplo, ahorita de las clases sí van adelantados y de lunes, ¿no? Porque como usted me envía todos los trabajos de lunes, ¿verdad? Exactamente, usted está matriculada en el curso del día lunes. Entonces, por lo tanto, usted lleva las clases adelantadas y las tareas las va haciendo un poquito más atrasadas. Ah, sí, entiendo. Gracias, profe. Pero cualquier duda, de hecho, si usted gusta, pues como le dije la vez pasada, se puede conectar los lunes, que vamos a ir recapitulando, ¿verdad? Sobre los temas que hemos estado trabajando. Ajá, pero así para entrar los lunes, no, yo intenté, pero no puedo entrar, no sé por qué. Escríbame el día lunes a la hora que usted se quiera conectar y yo le envío el link para que pueda acceder. Ah, vaya, profe, gracias. Perfecto, Aleida. Vaya. Muy bien, Carlos, Donaldo, Harry, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Lograste tu proceso de admisión, Carlos?
Sí, profe, gracias. Sí, Excelente. logré resolver o responder el examen también de admisión, creo que es. Sí, exactamente. Perfecto, Carlos. Muy bien. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ujú. Muy bien. Entonces, con esto, pues estaríamos llegando entonces al final de la clase del día de hoy. Vean, dentro de la plataforma en aulas virtuales, lo que yo les compartí no es este proceso de resolución que acabamos de ver, sino que aquí lo que tenemos son los problemas comunes de computadoras. En el primer archivo lo que podemos ver, pues, son diagramas de flujo de qué fallas pueden presentarse y las posibles soluciones. Por ejemplo, la primera dice falla en el arranque. Aquí nos describe cuáles van a ser los procedimientos a seguir. La unidad de CD-ROM no lee los discos. Un correctivo del teclado. El módem no responde para la parte del internet. La computadora no enciende. Y así sucesivamente podemos ver otros problemas y sus posibles soluciones. También tenemos aquí una página donde nos describe a través de internet, pues las soluciones de hardware comunes, ¿verdad? ¿Qué problemas podemos encontrar y cuáles van a ser las posibles soluciones a esas fallas específicamente? Entonces, esto es ya para que cuando ustedes estén tratando de resolver o identificar un problema, como lo vimos en esta parte de acá, ya tengan fundamento de qué problema puede ser y cómo podemos resolverlo. ¿Sí? Entonces, con esto estaríamos llegando al final de la clase. Les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Cualquier duda, pregunta o inconveniente que tengan a la hora de estar realizando sus actividades, recuérdense que pueden comunicarse conmigo y yo voy a estar tratando de apoyarlos en relación a ello. ¿Sí? Esta parte de que implica algún tipo de práctica, como les dije, más adelante las vamos a estar realizando de forma presencial. ¿Sí? Que tengan un bonito fin de semana, que todo les siga saliendo de la mejor forma posible. Nos vemos el próximo sábado en nuestra penúltima clase. Saludos, jóvenes. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Inge. Feliz día para todos. Gracias, profe.